Vamos a cantar, vamos a adorar a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué no te pones de pie si es posible? Y así ayúdanos con las manos. Canta. Un día nuevo tú creaste para mí, cada segundo vivo para ti. Con tu fidelidad me inspiras a cantar, no callaré hasta que el mundo sepa que Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, Jesús, Jesús. Era ciego y ahora veo tu luz. Soy hombre nuevo, me cambió tu cruz. De mi pecado tu gracia me alcanzó. Fue tu victoria que pagó por mi perdón. Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, 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 Jesús. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios. Oh, Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, Jesús, Jesús. Oh, sí, Jesús. Oh, Señor Jesús, te damos gloria en este día, te damos todo lo que tú mereces, te adoramos, porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Te invito en este día que cantes junto conmigo y exaltemos a nuestro Dios. ¿Listos? Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida viste en la cruz.
Precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Oh, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Te adoramos, Rey Jesús, solo tú eres digno. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exalta, tu nombre el nombre de Cristo. Oh, ahí donde estás, vamos a darle alabanza al Señor en este día. ¿Listos? Glorioso, y cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú.
sí, estamos muy contentos que en esta mañana de este domingo nos estés acompañando para exaltar el nombre de Dios. Porque si hay alguien que nos hace revivir es nuestro Señor y Salvador. Su amor, su bondad. Que canta con nosotros. Cuando pienso en tu bondad, Dios, late mi corazón. ¿Cómo puedo agradecerte por lo que has hecho en mí? Pues sigues amándome y yo te alabaré. Tú me haces revivir, Señor. Tú me haces revivir, Señor. Oh, este es el momento, oh, que todo cambia, oh, todo lo haces nuevo. Te adoro, te adoro. Oh sí, Señor, te adoramos por lo que tú eres. Así que venga todo el mundo, vamos a celebrar. No dejaremos de cantar y tu nombre levantar, pues sigues amándome y yo te alabaré. Tú me haces revivir, Señor, cada día. Tú me haces revivir, Señor. Oh, este es el momento, oh, que todo cambia, oh, todo lo haces nuevo. Te adoro, te adoro. Te adoramos, Señor. Ahora con nosotros. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, eres fiel, siempre fiel. siempre fiel. En esta mañana yo te invito a que des agradecimientos al Señor. Oh, este es el momento, oh, que todo cambia, oh, todo lo haces nuevo. Te adoro, oh, este es el momento, oh, que todo cambia, oh, todo lo haces nuevo. Te adoro, te adoro. Te adoramos, Señor. Eres fiel, Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, eres fiel, eres fiel, siempre fiel. siempre fiel. La fidelidad del Señor nunca se acaba, así que podemos venir con un corazón agradecido ante Él, no importando la situación que estés enfrentando en este día. Nuestro Dios está ahí contigo, está aquí con nosotros, y sus obras son grandes, y Él nos ha creado para grandes obras. Así que ven y adoremos al Rey. Ven a postrarte ante Él y adórale. Ven y adoremos al Rey. Ven a postrarte ante Él. Grande es sus obras. Mira lo que hace el Señor. Mira cuán grande es su amor, grande es sus obras, grande es sus obras.
Oh sí, Señor, grandes son tus obras. Y ahí donde estás en esta mañana, quiero recordarte que su palabra nos dice en Salmos 46 que Él es nuestro refugio, Él es nuestra fuerza. Y me encanta la siguiente línea, nos dice que Él siempre está dispuesto a ayudarnos en tiempos de dificultad. Siempre. No solamente cuando es posible, siempre está dispuesto a ayudarte a ti y a mí. Y su palabra me dice que no solamente está dispuesto, pero Él pelea nuestras batallas. Él pelea tu batalla, Él pelea mi batalla. Y ahí donde estás, la mejor manera que tú y yo podemos permitir que Él pelee la batalla por nosotros es adorando, es levantando su nombre, es entregándole a Él, dáselo a Él lo que te preocupa en este día. Tú preparas una mesa para mí En presencia de quien viene contra mí. Cuerpo y sangre vertiste tú por mí. así peleo mis batallas. Tú preparas una mesa para mí en presencia de quien viene contra mí. Cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas. Y creo que tú has vencido. Levanto mi canto por lo que has hecho en mí. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es. En el valle sé que estás junto a mí.
Gracias, Señor. Gracias que tú nos rodeas. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel y tú nos bendices. Ahí donde estás, recibe la bendición del Señor. Dios te guarde y bendiga, extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé su paz. Te guarde y bendiga, extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé su paz. Te guarde y bendiga, extienda su amor y te muestre favor. Se mire con agrado y te dé su paz. Te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia, de tus hijos y los hijos de tus hijos. Él te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia, de tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana.
hijos, tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Amén. Gracias al Señor por cada uno de ustedes, por haber conectado con nosotros esta noche. Gracias por adorar al Señor ahí donde estás. Y yo sé que el Señor nos va a hablar a través de su palabra. Y antes de escuchar su palabra, quiero compartir contigo unas noticias muy importantes. Primero que todo, si no lo sabes, cada día a las 10 de la mañana estamos leyendo un capítulo de la Biblia juntos. No sé, hay algo tan especial cuando escuchamos su palabra. La mejor manera que puedes crecer, edificar tu fe y la mejor manera que puedes reconocer la voz de Dios es escuchando y aprendiendo su palabra. Así que te invito cada mañana a las 10, conéctate en YouTube o en Facebook, y si no puedes a esa hora, puedes verlo posteriormente y participar y dejarnos un mensaje también, pero te invito a que lo hagas cada día. También quiero invitarte este domingo, 10 de la mañana, en persona, al aire libre. Va a ser nuestro servicio de fin de semana. Un servicio está lleno, repleto de la presencia de Dios. Yo te invito a que vengas. Si no lo has hecho, ven. Este domingo el clima va a estar perfecto. Por ahí escuché que va a estar precioso. Así que no te pierdas la oportunidad de adorar al Señor, escuchar su palabra junto con otros hermanos en Cristo. Obviamente vamos a mantener el distanciamiento social, pero sí, pues ven este domingo a las 10 de la mañana. Y si tu salud no lo permite, obviamente conéctate en línea. Y por último, quiero compartir contigo algo que estamos muy emocionados de hacerlo. Y es que el Señor ha puesto en nuestro corazón de tener un estudio bíblico específico donde vamos a escoger un libro de la Biblia y vamos a estudiarlo por unas 5 a 7 semanas. Y yo te quiero invitar, en 2 semanas vamos a iniciar un estudio muy especial acerca del libro Nehemías. Si no has escuchado el libro de Nehemías, es un libro lleno de la fidelidad de Dios, la soberanía de Dios. Es un libro donde vamos a aprender el poder de la oración y también vamos a aprender cómo el Señor puede utilizar a una hombre y mujer ordinarios. Él quiere utilizarlos para restaurar, redimir todo lo que el enemigo nos ha robado. Y yo te quiero invitar a que seas parte de este estudio bíblico específico en el libro de Nehemías. Va a empezar en 2 semanas y va a ser cada lunes a las 7 de la noche. Repítelo ahí conmigo. Cada lunes a las 7 de la noche vamos a estudiar este libro por unas 5 a 7 semanas. Yo sé que el Señor va a hacer grandes cosas, nos va a hablar y nos va a dar revelación, y más que todo va a utilizar nuestras vidas para obtener todo lo que el enemigo nos ha robado y restaurarlo. Así que te invito a que te conectes, y no solamente a que te conectes, pero que invites a alguien más
que desea ser parte de este estudio especial en el libro de Nehemías. Síguenos en nuestras redes sociales, ahí vas a ver más información y más detalles de cómo puedes registrarte para este estudio bíblico especial en el libro de Nehemías. Bueno, y ahora es tiempo de recibir nuestros diezmos y ofrendas y adorar al Señor con nuestras finanzas, y con eso les dejo a mi esposo, Pastor Manny. Muy bien, continuamos con lo que la Biblia dice, nuestro culto racional, que es nuestra porción. Bienvenidos de nuevo, ya mi esposa les dio un mensaje, y ahora a los que son de casa, prepara tu diezmo o tu ofrenda ahí en tu casa. Le agradecemos a cada uno de ustedes que nos está respaldando en este ministerio, y aún personalmente nos han respaldado. Yo sé que muchos de ustedes también dan a misiones, a otros ministerios, y de esa manera les quiero agradecer y bendecir al dador alegre, porque miren lo que dice el libro que contiene la más sabiduría, está más repleto de sabiduría de todo el mundo, en el libro de Proverbios, en nuestra Biblia. Digan conmigo ahí en redes sociales, en mi Biblia. Mi Biblia dice lo siguiente, y por eso le creemos al Señor lo que es diezmar, y lo que es ofrendar, y lo que es ser generoso en espíritu y en verdad. Proverbios capítulo 3, versos 5 al 10. Salomón escribe: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, tu propio conocimiento, tu propia sabiduría, tu propio razonamiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Eso es lo que dice la Biblia, es lo que dice no solamente la Biblia, pero este libro, y no solamente este libro, pero dentro del panorama de Proverbios, capítulo 3, remarca lo que sería lo que es honrar al Señor, no con nuestra propia sabiduría, nuestro propio entendimiento, de no fiar en nuestra propia prudencia, pero en todas áreas, como gran sabio, recostar, caer sobre la sabiduría de nuestro Padre Celestial. Sabemos que también la plenitud de la enseñanza de las Escrituras nos dice que si nosotros nos preocupamos de su casa, la casa de Jehová, entonces Él se preocupa por nuestra casa. Hay otra escritura en Lucas capítulo 6, donde dice: con la misma medida que das, será medida hacia ti, rebosando será regresada a ti. Entonces, si tienes tu diezmo, tu ofrenda, si estás aprendiendo a dar, esto no es un tiempo donde cobramos por esta programación, por venir a la iglesia. No, esto no es un invento que los pastores nos hemos puesto ahí en la Biblia y acentuamos. Yo primero doy al Señor como cristiano, como hijo de Dios, no como pastor, como es mi título o lo que sería mi vocación, pero yo primero honro la palabra del Señor, honro a quien es Señor en nuestras vidas, y el Señor te va a honrar a ti, dándote las necesidades. Aún lo que el dinero no puede comprar, el Señor te da misericordia, gracia, gozo, aún en estos tiempos de turbulencia. Bueno, si estás ahí preparado, levanta tu diezmo. Posiblemente, dice, la semana pasada vas a dar la próxima semana, pero de cualquier manera, si estás aprendiendo a encaminar estos principios, pon tu mano sobre tu corazón y ofrécete de espíritu, alma, cuerpo a el Señor, porque a Él valoriza lo que es el tiempo, talento y el tesoro. Padre Celestial, te damos gracias, porque Señor, en ti somos y tenemos el movimiento de nuestras vidas, se encuentra en ti. Tú eres el propósito de nuestras vidas, y en esta noche, Señor, te ofrecemos a ti nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Nos ofrecemos por completo, Señor, como nos recuerda tu palabra en Romanos capítulo 12, que es nuestro culto racional. Es lo mínimo que podemos darte a ti en holocausto, en sacrificio viviente que tiene vida, Señor. Y por eso, de esta manera, te honramos a ti, honramos tu palabra. Es la única fuente de nuestra provisión, de nuestra salvación, de la dirección de nuestra vida, Señor. Yo extiendo mis manos como pastor sobre esta congregación. Tu congregación es tu iglesia,
Jesucristo, pero yo extiendo mi mano para bendecir a cada persona, al dador alegre primero, como dice la palabra, a lo que han propuesto dar en su corazón y a los que están aprendiendo a encaminar, Señor, que estas personas comprueben a ti, Señor. Te pidan a ti, Padre Celestial, la Biblia dice que te probamos ahora en esto y tú derramarás bendición, abrirás las ventanas del cielo sobre cada persona. Señor, yo extiendo mis manos sobre cada persona que está viendo esta programación, que está diezmando y honrándote a ti. En el nombre del Padre, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Di amén conmigo, por favor, ahí en redes sociales. Di amén, porque así es a lo que estás diciendo, así sea en mi vida. Y mira, te damos gracias por sintonizarnos a nosotros, por estar aquí invirtiendo tiempo. Tenemos a alguien especial que va a compartir la palabra con ustedes. La semana pasada fue mi esposa y qué tremenda. A mí me encanta cómo canta, cómo dirige y en otras áreas que es increíble, una mujer increíble. Pues ahora, esta semana, tenemos a un doble play, a un doble hit, que también va a venir nuestro hermano Frank León. Pongan atención, presten su atención con esa inspiración del Espíritu Santo. Él ha estado con nosotros por 10 años. Es un joven que ama al Señor y desea compartir, diseminar y predicar el Evangelio y la palabra del Señor. Entonces vamos a bendecir a nuestro querido hermano Frank aquí que está con nosotros. Dios te bendiga, Frank. Dale ganas ahí, métele ganas. Muchas gracias, Pastor Manny. Qué bendición es cuando siempre podemos reunirnos entre semana y alabar al Señor y oír su palabra. Es una bendición, la verdad. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Frank León. Soy uno de los siervos aquí en nuestra iglesia en casa. Para todos aquellos que son de casa, me conocen. Si tú eres un invitado, estamos muy alegres que estás aquí con nosotros y esperamos que Dios tenga una palabra personalizada para ti en tu vida en este momento. Y bueno, vamos a meternos inmediatamente a la palabra porque el Señor tiene una palabra muy, muy potente para nosotros esta noche. Y antes de empezar, como siempre, vamos a orar y vamos a dejar que sea el Espíritu Santo el que viene y nos ministra su palabra. Ahí donde estás, te invito a que inclines tu rostro y oremos. Amado Padre, te damos gracias por este día, Señor. Te doy gracias, Señor, que en este momento tú tienes una palabra, Señor. Una palabra de aliento, una palabra de instrucción, una palabra de esperanza, una palabra de fuerza, Señor, para cada corazón precioso que está sintonizando aquí, Señor. Te doy gracias en este momento, Señor. Yo te pido a ti, Señor, que en este momento tú crezcas y yo mengue, Señor. Que la sabiduría que vamos a recibir sea sabiduría de lo alto, Señor. Y que tomes esta palabra, Señor, y la traigas en ese momento oportuno, Señor, a memoria a cada corazón cuando están viviendo sus vidas, Señor. Te lo pedimos y lo recibimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, hoy tengo la dicha, el privilegio y la verdad, la bendición de traerles una palabra que el Señor tiene para nosotros esta noche. Una palabra que yo creo que a veces cuando estamos en nuestro camino con el Señor, hay momentos cuando a veces nosotros tenemos que regresar a lo fundamental, a lo más básico. Y es que lo que pasa que nosotros a veces en la vida cotidiana, en los asuntos de la vida, a veces nos distraemos o a veces, por ejemplo, estamos un poco distraídos, estamos enfocados en ciertos proyectos, ciertas tareas, incluso dentro del ministerio. Y algo que el Señor me depositó en el corazón estas últimas semanas era, a veces tenemos que regresar a los fundamentos, a lo más básico. Entonces, es lo que el Señor nos va a mostrar esta tarde. Es la palabra que Él tiene para nosotros esta tarde. El título de este mensaje es Oyendo la voz de Dios. Oyendo la voz de Dios. Y antes de empezar de darte la primera escritura, quiero decirte algo. Lo primero que quiero decirte, mi amado hermano y hermana, es que quiero desmentir el mito y la mentira de que yo no oigo a Dios. Si algún momento tú has acudido al pastor, a un hermano, pidiendo o diciéndole, sabes hermano, yo no oigo de Dios, deja de desmentir ese mito, esa mentira. No es cierto que tú no oyes de Dios. La misma palabra dice, vean lo que dice Jesús en Juan capítulo 10, versículo 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Todos nosotros podemos oír la voz de Dios. Ciertamente tú eres una oveja de Jesús, ¿verdad?
eres una oveja de Jesús. Entonces, todos nosotros podemos oír la voz de Dios, la voz de Jesús cuando Él nos está hablando, porque aquí Juan 10:27 nos dice, es más, te diré esto, el simple hecho de que tú tienes esa preocupación, de que tú tienes esa inquietud, de que no estás escuchando la voz de Dios, es Dios mismo, es el Espíritu de Dios que está jalando las cuerdas de tu corazón. El diablo no te va a decir esto. Tu carne tampoco va a buscar de Dios. Es el Espíritu de Dios que está jalándote esas cuerdas de tu corazón y te está diciendo, hijo mío, está atento a mi palabra. Hija mía, presta atención a lo que te estoy diciendo. Entonces, si alguna vez tú has pensado, tú has creído que yo no oigo la voz de Dios, no estoy escuchando la voz, es una mentira. Esa es pura mentira del diablo y quiero desmentir ese mito. Con eso quiero que empecemos, que quitemos ese mito de que no escuchamos de Dios. Todos nosotros, tengamos 20 años en el Evangelio, 30 años en el Evangelio, una semana en el Evangelio, todos oímos de Dios. Entonces, algo que quiero empezar otra vez. Quiero repasar este versículo, Juan capítulo 10, versículo 27. Vean lo que dice Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando a veces pensamos que no oímos la palabra de Dios. Déjate digo algo. Una cosa es no oír la voz de Dios. Otra cosa es no reconocer la voz de Dios. Y una de las maneras que impide que tú reconozcas la voz de Dios es la incredulidad. Si yo pienso que no oigo la voz de Dios y confieso que no oigo la voz de Dios, amados hermanos, yo estoy declarando pura muerte, yo estoy declarando una mentira. Entonces, si yo estoy declarando esto, yo voy a creer lo que estoy declarando. La Biblia es muy clara acerca de nuestras palabras. Voy a llegar a esa escritura, pero quiero leerte lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, de la Nueva Versión Internacional. Dice, en realidad, sin fe, es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces, todos nosotros tenemos fe, tenemos que ejercer la fe. Dios nos ha dado cierta medida de fe. Tenemos que usarla. Esa fe no se usa por sí misma. Si nosotros no usamos esa fe, ahí queda depositada en los pies, como quien dice, nosotros tenemos que, como quien dice, batirla, tenemos que atizar esa fe y levantarla, como lo hacemos por medio de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué a veces no oímos de Dios? ¿Por qué a veces no reconocemos la voz de Dios? Lo que pasa es que estamos distraídos. A menudo solemos estar distraídos. Estamos, por ejemplo, en los asuntos de la vida, o estamos llenando nuestro corazón de televisión, de música, cosas seculares, de noticias. Estamos llenando nuestro corazón de muchas otras voces del mundo. Y cuando Dios viene y nos quiere hablar o nos habla, nos cuesta reconocer su voz. Nos cuesta saber cuál es de Dios y cuál es del mundo. Cuál es de Dios y cuál es la mía. Y lo que está pasando es, como estamos llenando nuestro corazón de tantas distintas voces, esto lo que hace, sofoca la voz de Dios. Entonces, no es que Dios no está hablando, no es que Dios no te está hablando. Lo que pasa es que no estamos reconociendo la voz de Dios, porque estamos llenando el corazón de otras cosas que están sofocando la voz de Dios. Es lo que pasa aquí. Y como les dije, una cosa es no oír la voz de Dios, otra cosa es no reconocer la voz de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Primero, quiero leerte lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, Reina Valera 60. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que Él conoce, nosotros conocemos, pues tenemos la mente de Él. Todo el conocimiento que Jesús tiene, la sabiduría, todo lo que Él tiene, la ciencia, la tenemos nosotros, amados hermanos y hermanas. Tenemos la mente de Cristo. Y a veces yo creo que leemos ciertos versículos como este y pensamos, lo leemos por encimita o como si fuese un versículo pasajero. Pero a veces no nos detenemos y no masticamos, no meditamos lo que está diciendo. Tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa todo esto? Que todo lo que el Hijo sabe, todo lo que el Padre sabe, lo tenemos nosotros. ¿Acaso no dijo Jesús en Juan 10, versículo 30, el Padre y yo uno somos? Ahora, ponte a pensar, si Jesús y el Padre son uno solo,
Y nosotros tenemos la morada del Espíritu Santo como creyentes. Y Jesús ha venido a morar con nosotros. Y Jesús y el Padre son uno. Eso quiere decir que tenemos la Trinidad en nosotros. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo está en nosotros. No hay nada que nosotros no sepamos. Pero aquí está la cosa, Esto que les estoy mencionando, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, la gracia de Dios, amados hermanos y hermanas, no es gratis. La salvación es gratis. Confesamos y creemos y confesamos. Pero si nosotros queremos conocer la sabiduría de Dios, si queremos oír la voz de Dios, si queremos llenarnos del conocimiento de Dios, la revelación, lo que Él tiene para nosotros, tenemos que dedicarle tiempo a Él. Tenemos que pasar tiempo con el Señor. Y yo no estoy hablando de hacer nuestro devocional diario como un requisito. Ya hice mi lectura, ya hice mi diario, marco la cajita y vámonos a la siguiente. No se trata de eso. ¿Sabes tú que cuando tú abres la palabra de Dios, estás abriendo el corazón de Dios? Es más, la mente de Cristo es la palabra de Dios. Jesucristo es el Verbo encarnado. Entonces, si nosotros tenemos la mente de Cristo y la tenemos, la palabra de Dios es, como quien dice, la mente de Cristo, la palabra escrita de Dios. Así de fácil. Entonces, como has de ver, todo ya nos ha sido dado, lo tenemos a nuestra disponibilidad. Es cuestión de reconocerlo y apropiarnos de esto que Él tiene para nosotros. Pero aquí está la clave, apropiarnos. Eso quiere decir algo, acción. Tenemos que apropiarnos de algo. Si alguien te dice, por ejemplo, te voy a dar $1,000,000, te lo voy a depositar en tu cuenta bancaria, ¿acaso lo vas a recibir ese dinero ahí estando en casa, estando en tu trabajo? No. Tienes que apropiarte de ese dinero, tienes que ir al banco, tienes que presentar tu identificación, obviamente firmar algunos documentos y recibes tu dinero. Requiere acción por tu parte, igual con la palabra de Dios, pero $1,000,000 no se compara a la palabra de Dios. Igual con la palabra de Dios, nosotros tenemos que actuar, nosotros tenemos que posicionar nuestro corazón, posicionarnos nosotros para oír la voz de Dios con claridad. Ahora bien, ¿qué pasos podemos tomar nosotros? Primero, si vamos a posicionar nuestro corazón, ¿cómo vamos a hacerlo? Tenemos que preparar nuestro corazón para oír la voz de Dios. El primer paso, tenemos que cambiar nuestra confesión. Si nosotros en algún momento hemos estado repitiendo, yo no oigo de Dios, me cuesta oír de Dios, amada hermana, amado hermano, tienes que cambiar tu confesión. Porque déjate digo algo, tú puedes venir al pastor y pedirle que ore por ti para que puedas oír la voz de Dios. Puedes pedirle al hermano, a la hermana, para que oiga la voz de Dios. Pero déjate digo algo, el simple deseo de oír a Dios no basta. El simple deseo de orar, de pedirle a alguien que ore por ti para que tú puedas oír la voz de Dios, no basta. Es el primer paso y el más importante, sí. Pero no basta, amados hermanos. Déjate digo algo, si tú vas creciendo y de repente dices, ¿sabes qué? Yo quiero ser promovido, yo quiero entrar a un puesto de responsabilidad, yo quiero ser un gerente o quiero ser un líder. ¿Tú crees que el simple deseo te lo va a dar? ¿Que te van a promover con ese deseo? No. ¿Qué tienes que hacer? Si tú deseas algo, tienes que prepararte, tienes que ir tras ello, tienes que empezar a buscar, a hacer preguntas, a prepararte, a educarte, a entrenarte. O sea, hay pasos, hay una serie de pasos que tienes que tomar. Igual con la palabra de Dios. Cuando estamos deseando oír la voz de Dios, no podemos simplemente pedir oración y ya pensar que así se va a cumplir. No, mis amados hermanos, la oración, mientras que es lo más importante y el primer paso y el más importante paso, no la oración nos prepara para que nosotros podamos pedirle a Dios, Señor, quiero oír más tu voz. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo que te puedo decir es que la oración no es una varita mágica. Yo no puedo venir a la oración y orar y esperar que todo se me venga. No es como trabaja la situación. En la vida real, en la vida cotidiana, nosotros no funcionamos así, no operamos así. Si yo estoy buscando trabajo, yo no voy a venir al pastor, ore por mí para que yo encuentre un trabajo. Y luego yo voy a estar orando y ayunando para encontrar trabajo. Pero si no busco trabajo,
Ese trabajo no va a ser depositado en mis manos. Yo tengo que salir y buscar un trabajo. Y por medio de ese proceso Dios va a obrar. Igual cuando deseamos oír la voz de Dios. Entonces, primero, cambiemos nuestra confesión. Vean lo que dice Proverbios capítulo 18, versículo 21. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Si yo me la paso hablando muerte a cada momento, yo voy a comer del fruto de esa palabra. Si estoy hablando muerte, el fruto que voy a comer es pura muerte. No habrá nada. Si estoy hablando vida, el fruto es vida. Voy a comer de la vida. Pero déjate digo algo. Si nosotros queremos oír de Dios, tenemos que esperar oír de Dios. Tenemos que entrar en su presencia. Estar con esa expectativa. Estar expectantes de que estamos oyendo de Dios. Y no dejarnos llevar por lo que estamos sintiendo, por lo que estamos pensando. Acuérdense que en nuestro devocional diario, hace unas cuantas semanas, compartí acerca de ese padre que tenía ese hijo que cada momento, ese hijo que tenía un espíritu inmundo. Y ese espíritu, ¿qué es lo que hacía? Lo aventaba al agua, lo aventaba a las llamas, le salía espuma. Y Jesús le dijo algo a él: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y este padre, en un momento de desesperación, ¿qué es lo que hizo? Y yo me puedo imaginar que alzó las manos y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Igual nosotros tenemos que hacer esto. Tenemos que confesar lo que nosotros sabemos, no lo que nosotros sentimos, no lo que nosotros pensamos. Confesemos lo que nosotros sabemos que dice la palabra de Dios. Y en la medida que empezamos a confesar y empezamos a creer, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos se empiezan a alinear cada vez más a los pensamientos de Dios. Es decir, a la palabra de Dios. Pero nota esto, requiere tu parte, requiere un esfuerzo. No solamente requiere oración y ya, requiere un esfuerzo. Juan capítulo 8 versículo 47 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Entonces, si Jesús nos está diciendo esto, si Jesús nos está diciendo esto, ¿por qué no le creemos? ¿Por qué nos apoyamos en lo que sentimos o en lo que pensamos? Es más, déjate digo algo. A veces tú piensas que eres tú, que es tu pensamiento. Muchas veces no eres tú. Muchas veces el diablo te quiere condenar. Muchas veces el diablo quiere condenarte. Te quiere decir: tú no eres salva. O sea, no oyes de Dios. Tú no eres salvo, hermano. No, el diablo no te va a decir hermano porque no es tu hermano, pero te va a decir: tú no eres salvo, no oyes de Dios. El diablo va a usar cada debilidad que nosotros tenemos, cada incertidumbre que estamos atravesando, cada momento de confusión. El diablo, ten por seguro que el diablo va a meter la pata. Él te va a tirar todo tipo de mentira, todo tipo de engaño. Te va a decir: tú no eres de Dios porque no oyes de Dios. Y la palabra dice, y es más, no te sorprendas si el diablo cita la palabra de Dios, porque allá se la citó una vez a Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en el desierto? 40 días y 40 noches, el mismo diablo se le apareció, o más bien dicho, se lo enfrentó, y el mismo diablo citó la palabra de Dios. Obviamente fuera de contexto, la usó para su conveniencia, pero citó la palabra de Dios. Las tácticas del enemigo no han cambiado. No, si el diablo le puede citar la palabra al verbo encarnado, a Jesús, la palabra encarnada, ¿qué nos hace pensar que con nosotros no lo va a hacer? Es por eso, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que empezar a alinear nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar. Y todo eso, y cuando empezamos a hacer todo esto, la manera que nosotros sentimos, nuestros pensamientos, sentimientos se empiezan a alinear cada vez más a la palabra de Dios. Entonces, como dije, el primer paso, cambia tu confesión. Luego, pon tu confesión en acción. Santiago capítulo 2 versículo 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Cuando está hablando cuando hace la pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Recuerda algo, aquí Santiago no está hablando de la salvación, pero la misma fe que produce salvación es la misma fe que produce restauración. La misma fe que produce salvación es la misma fe que produce provisión. La misma fe que produce buenas obras. Entonces, si nosotros creemos y tenemos fe y creemos que oímos de Dios, vamos a ver ese fruto en nuestra vida. Vamos a confesar, vamos a actuar de acuerdo a lo que creemos. No solamente vamos a creer con el corazón y ya, no decir nada, no. ¿Se acuerdan cuando recibimos al Señor Jesús? ¿Qué hicimos? Creímos y confesamos.
Si creemos en el corazón y confesamos con la boca, es un proceso de dos partes, dos pasos. Igual cuando estamos queriendo oír la voz de Dios, cambiemos nuestra confesión y pongamos esa confesión en acción. Versículo 15 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos, es muy interesante, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si tú estás buscando de Dios, quieres oír la voz de Dios, pero no haces lo que es necesario para escuchar más de Dios, no haces nada para posicionar tu corazón, para ponerte en una situación donde vas a poder oír de Dios con claridad, ¿de qué te aprovecha? ¿De qué te aprovecha la fe? ¿De qué te aprovecha la oración? Si hay algo que quiero que te lleves de este mensaje esta noche, mi amado hermano o hermana, es que la oración no es una varita mágica de Dios. La oración siempre es el primer y el más importante paso. Pero una vez que oramos, el mismo Espíritu de Dios nos va a guiar. Nos va a guiar a pasos que tenemos que tomar. Entonces, esto es muy importante. Oremos y actuemos en lo que nosotros creemos. Quiero darte una anécdota, sí. Es una que a mí me fascina mucho, muy profunda, y la escuché en una película, o la vi, o la escuché en una película cristiana que es una de mis favoritas. Esta historia esta anécdota cuenta la historia de dos granjeros. Dos granjeros estaban atravesando por una sequía. Después de un tiempo, ambos se arrodillaron, alzaron las manos y clamaron a Dios, pidiendo que envíe la lluvia. Después de haber orado, el uno se fue a la casa a dormir, el otro se fue al campo a prepararlo para recibir la lluvia. La pregunta es esta: ¿quién de los dos le creyó a Dios? Obviamente el que se fue al campo. ¿Cuál de los dos eres tú? ¿Cuál de los dos granjeros te representa a ti? ¿Oras y luego te duermes? ¿U oras y te preparas? Amado hermano y hermana, Dios contesta oración cuando nosotros respondemos a la oración. Es decir, oramos y nos preparamos para lo venidero. Porque Marcos 11:24 nos dice, el que cree cuando pide, dice, Marcos 11:24 dice, cuando ores, todo lo que pidas, creer que lo recibiste y os vendrá. Creer que lo recibiste y os vendrá. Es decir, cree en tu corazón que lo has recibido. No digas, lo voy a recibir. No digas, yo sé que Dios es fiel. No, cree en tu corazón que ya lo recibiste y os vendrá. Cree en tu corazón que Dios te habla con claridad, que tú lo oyes con claridad. Cree en tu corazón que tú ya lo oyes y vendrá. Y la voz de Dios para ti te va a ser más reconocible, la vas a reconocer con claridad, vas a saber a ciencia cierta cuando es el Espíritu de Dios que te está hablando, cuando es Dios que te está hablando, o vas a reconocer también las indicaciones del Espíritu Santo, que son dos cosas muy distintas. La voz de Dios es una cosa, las indicaciones del Espíritu de Dios son otra. Y voy a tocar este tema un poco más tarde. Entonces, necesitamos hacer unas cuantas cosas. Proverbios 4, 20 y 23 dice, Nueva Traducción Viviente, dice, Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. No está diciendo escucha mis palabras, escucha atentamente. ¿Has estado tú a lo mejor viendo algo, alguna noticia, algún video? ¿Qué es lo que pasa a veces? Te quedas viendo al video fijamente, te quedas ni parpadeas. A veces me gustaba bromear con mis hermanas y hermanos, oye, parpadea por lo menos. No parpadeamos, pelamos los ojos y nos quedamos viendo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos mirando fijamente el video o algo. Igual aquí, estamos poniendo atención atentamente, escuchando la palabra de Dios. Dice, hijo mío, presta atención a lo que te digo, lo que te estoy diciendo, presta atención. Escucha atentamente mis palabras. Atentamente mis palabras. No las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Otra vez,
atentamente, presta atención, escucha atentamente, es decir, inclinando tus oídos a la palabra. ¿Cuántos de ustedes son papá, son mamá? ¿Te ha pasado que a veces tu bebito, tu nenito o tu nenita viene hacia ti, digamos unos 2 años, viene y te quiere hablar? ¿Qué es lo que a veces hacen los papás o las mamás? Te arrodillas, te pones a su nivel e inclinas tu oído. Dime, hija, ¿qué me estás diciendo? Este es el mismo retrato que está pintando Dios. Inclina tu oído. Inclina tu oído a la voz de Dios, a las palabras de Dios. ¿Sabes? Algo que yo siempre digo, cuando venimos al servicio y estamos escuchando el mensaje, ¿sabes tú que no basta que tú escuches el mensaje solamente una vez el domingo? Siempre, y con esta tecnología que tenemos, que lo puedes acceder en YouTube, en Facebook, a cada momento, es importante que prestemos atención e inclinemos el oído constante a la palabra de Dios. Y más te voy a decir esto, te lo voy a garantizar. Tú vienes un domingo, escucha la palabra, el martes escucha ese mismo mensaje y Dios tendrá algo nuevo para ti. Dios nunca se repite. Él te va a decir algo nuevo por medio de ese mensaje. Algo que quizás la primera vez no recibiste o no escuchaste, pero Él te lo va a traer a memoria. Y siempre que escuches ese mensaje, Dios tendrá algo nuevo para ti. Este es un ejemplo perfecto donde nosotros estamos inclinando nuestro oído a la palabra. En otro caso, puede ser la escritura, puede ser el capítulo de de este día. Le estamos leyendo Hechos, ¿no? Digamos, tú lees Hechos capítulo 15 o Hechos capítulo 16 y quieres leerlo otra vez y otra vez. Créeme, amado hermano y hermana, Dios siempre tendrá algo para ti. Te va a mostrar algo en medio de tu lectura. Entonces, inclinemos nuestro oído, escuchemos atentamente, es decir, inclinando nuestros oídos a su palabra. Vista. En otras palabras, cuando dice aquí, no las pierdas de tu vista, acuérdate de lo que has aprendido. Se tiene que asimilar. Venimos, escuchamos la palabra, ahora tenemos que asimilar la palabra de Dios. Manténla enfrente de ti. Mensajes, escrituras, repítelas, óyelas, justo lo que les acabo de decir. Luego también dice, déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón. Ahora, quiero leer el siguiente versículo. Vean lo que dice el versículo 23. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Sabes, en el hebreo, esta palabra corazón aquí que usan es la palabra nepesh. Esa palabra nepesh quiere decir alma. A eso se refiere aquí. Sobre toda cosa guardada, cuida tu alma, porque este o esta determina el rumbo de tu vida. El corazón, el término que está usando aquí es alma. ¿De qué consiste nuestra alma? De nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestra voluntad. En otras palabras, lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo deseo. Eso es lo que describe el alma. Y esto es muy importante. Te digo por qué. Porque lo que yo pienso determina lo que yo siento. Lo que yo siento determina lo que yo deseo. Y lo que yo deseo determina lo que yo hago. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice Reina Valera 60, porque este determina el rumbo de tu vida. ¿Ves cuán importante es mantenernos en la palabra, cuidar nuestro corazón? Amados hermanos y hermanas, no hay ningún creyente que cuando llegó por primera vez a los pies de Cristo dijo, un día me voy a deslizar de la palabra, un día voy a caer en un pecado. Nadie nunca dice eso, nadie nunca dijo esto. ¿Qué es lo que pasa? Nos descuidamos. Y esta palabra, esta instrucción también sirve como una advertencia. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Esta versión, Nueva Traducción Viviente, porque este determina el rumbo de tu vida. Tengamos mucho cuidado a lo que estamos exponiendo en nuestros ojos, a lo que estamos exponiendo en nuestros oídos. ¿Sabes? Déjate digo algo. Nosotros a veces nos llenamos de pura basura. Y cuando digo basura, yo no estoy hablando de cosas que sabemos obviamente que es pecado. Películas pornográficas que tienen pura sensualidad, que tienen pura películas del diablo, satán, de terror. Eso es un hecho. Debemos saber que nosotros debemos de cuidar y proteger nuestro corazón, no abrir puertas de esa índole. No hablo de eso. Yo hablo de esas cosas que son un poco más sutiles.
A veces nosotros, y aquí hablo por experiencia, a veces nosotros, por ejemplo, empezamos a ver películas o programas o series, ya sea por YouTube, ya sea por Netflix, que no necesariamente son pecaminosas, pero las filosofías que presentan son antibíblicas. A primera vista no suenan mal, hasta pueden ser un poco, te pueden persuadir, pueden sonar religiosas, persuasivas, lógicas, pero cuando tú las examinas a la luz de la palabra, son antibíblicas. Entonces hay muchos programas, hay muchas películas, hay muchos, como diríamos en inglés, muchos shows que presentan filosofías mundanas, filosofías completamente antibíblicas, sabiduría común, que suena bonito, pero que no son bíblicas, que son antibíblicas. Es más, tengo el atrevimiento de decir, si crecimos con padres y madres que no son creyentes, o que no eran creyentes en algún momento, podemos decir que en nosotros fueron inculcados ciertas perspectivas, ciertas frasecitas, ciertos dichos. Mi mamá siempre ha dicho, mi padre siempre me decía, ¿y qué es lo que pasa? Que nosotros, aunque somos creyentes, no nos damos cuenta que estas frases, que estos dichos son pensamientos silenciosos que guían nuestra vida, que guían las decisiones que nosotros tomamos en la vida. Y no estamos dejando que sea el susurro de Dios, que sea la voz de Jesús que te está hablando, esa voz quieta, suave, delicada. Me fascina cómo lo dice la versión del inglés, small, still voice, esa voz delicada y quieta, un susurro que apenas puedes oír, pero que aquí en tu corazón lo puedes discernir rápidamente. A menudo es como Dios nos guía. Entonces, tengamos cuidado con las cosas que estamos exponiendo en nuestro corazón. Estamos exponiendo nuestros oídos o nuestros ojos. Número 2, el primero ya les dije, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que preparar nuestro corazón para oír la voz de Dios. Y hacemos esto cambiando la confesión de nuestra boca, poniendo la confesión en acción. Segundo punto, tenemos que aprender a reconocer la voz de Dios. Déjate digo algo, Dios nos habla de distintas maneras. Dios te puede hablar por medio de la lectura, Él te puede hablar por medio de oración, por medio cuando estás orando en tu lengua espiritual. Él te puede hablar de distintas maneras. Pero lo más importante, lo más obvio y lo más, como quien dice, fácil o sencillo es la palabra de Dios. Apenas la semana pasada nuestra pastora en su mensaje dijo, la voz de Dios. ¿Quieres oír la voz de Dios? Ahí tienes la palabra de Dios. Cuando venimos al servicio y levantamos la Biblia, esta es mi Biblia. Es Dios hablando conmigo. Lo estamos diciendo porque es verdad. Es Dios hablando conmigo. Ahora, déjate digo algo de la Biblia. Cada vez que nosotros abrimos la Biblia, estamos dándole a Dios la oportunidad de hablarnos por medio de su palabra. Ahora, te voy a decir algo. Está la palabra de Dios en general y luego está la palabra de Dios específica. Es decir, tú conoces la palabra de Dios. Hay ciertas cosas que ya conocemos, que son los barrandales que nos guían a la rectitud. Sabemos, por ejemplo, lo que dice la Biblia acerca de ciertas cosas. Sabemos que nosotros no tenemos que buscar de Dios en cuanto a lo que es el homosexualismo, lo que es la fornicación, lo que es el asesinato. Esas son lo fácil, la palabra general. Pero está la palabra de Dios específica. Cuando tú estás leyendo la palabra de Dios y Dios te habla en algún momento, alguna escritura, algún versículo resalta y Dios te está hablando. Y te está hablando acerca de alguna situación en particular que tú estás enfrentando, alguna circunstancia. A lo mejor estás enfrentando o estás buscando de Dios algo acerca de tu familia, algo acerca de tu matrimonio, algo acerca algo acerca de tu trabajo, algo acerca de tu, digamos, de tu físico, tu salud. Entonces, es ahí donde nosotros podemos aferrarnos a la palabra y buscar de Dios por medio de su palabra. Ve lo que dice, creo que leamos aquí, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, un versículo muy, muy conocido que me fascina, que es muy clara. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. El soplo de vida que trajo las palabras de Dios a la existencia fue la inspiración de Dios. Ponte a pensar, el soplo de vida fue de Dios, salió desde el ser de Dios, desde el mismo ser de Dios salieron estas palabras. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, es decir, aprovecha para enseñar, para redarguir,
para corregir, para instruir en justicia. Es Dios hablando conmigo, hemos dicho, ¿verdad? Inspirada por Dios, Dios ha soplado el aliento de vida en su palabra. Es viva y eficaz. Enseñar. ¿Enseñar qué? Enseñar doctrina, enseñar acerca de los caminos de Dios, enseñar acerca del corazón de Dios. Algo que me fascina, que escuché alguna vez a alguien decirlo, la palabra, si quieres conocer el corazón de Dios, solo conoce la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el corazón de Dios. La palabra de Dios es la mente de Cristo, la mente que tú tienes, la mente que yo tengo, la mente que todos nosotros tenemos. Amados hermanos, esta palabra que el Señor nos está trayendo no es algo que a mí no me haya ministrado primero. Todos nosotros en nuestro caminar cristiano en algún momento tambaleamos. Es decir, pensamos, Señor, no estoy escuchando de ti, no tengo claridad. Y tambaleamos porque se nos olvida lo que dice la palabra. Se nos olvida lo que nos ha instruido la palabra. Y empezamos a aferrarnos a lo que estamos sintiendo, a lo que pensamos. Y sabemos que lo que nosotros sentimos es determinado por lo que nosotros pensamos. Entonces, otra vez, enseñar, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esta palabra corregir es muy importante. Todos nosotros necesitamos corrección, porque muchas veces tenemos, como les dije hace unos cuantos minutos, muchas veces tenemos nosotros filosofías equivocadas, frasecitas, ciertas lógicas que no simple y sencillamente no coinciden con la palabra, hasta son antibíblicas, y a menudo la palabra nos tiene que corregir, tiene que enderezar ese pensamiento, tiene que decir, no, tú ya no eres para hablar bien directo, ya no somos hijos del diablo. Alguna vez lo fuimos porque no éramos creyentes, ahora somos hijos de Dios. Y si ahora ya somos hijos de Dios, obviamente sabemos que una vez no lo fuimos, pero ahora somos hijos de Dios. Ahora vamos a aferrarnos a su enseñanza, a su corrección, a su, como quien dice, filosofía, a su sabiduría. Ahora nuestro maestro de la vida es uno y uno solo. Nuestro amado Dios Padre, por medio de su palabra, Jesús, por medio de la dirección del Espíritu Santo. La Trinidad obrando en nosotros y por medio de nosotros. Entonces, otra vez, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Viva y eficaz. La palabra de Dios, la Biblia, es el único libro que más que leerla tú, te lee a ti. Tú estás leyendo la palabra de Dios, Dios te está leyendo a ti. Estamos leyendo, ¿te ha pasado? Estás leyendo y estás leyendo el versículo, tu capítulo, y de repente algo te habla, algo resalta. Ay, Señor, muchas veces el Señor, cuando nosotros leemos la palabra detenidamente, con esa expectativa de oír de Dios, nos va a hablar. Y vamos a leer una escritura y de repente resalta, y la leemos y la releemos. Es viva y eficaz. Y esa escritura puede, dependiendo en qué circunstancia estamos, dependiendo qué está abordando Dios en ese momento, esa escritura te habla, te puede confrontar, te puede animar, te puede instruir o te puede transformar. Recordemos que la transformación es un proceso, no es un acontecimiento único. La transformación de nosotros es un proceso que continúa hasta una de dos, hasta que nos vayamos con Dios o Dios venga hacia nosotros. Así como van las cosas, creo que la segunda será la más posible. Bueno, esa es solamente mi opinión. Es cortante porque, como dije, así como te anima, te confronta. Penetra hasta el alma y el espíritu. Es decir, divide entre lo carnal y entre lo espiritual. Cuando a veces, por ejemplo, pedimos lo que no nos aprovecha, lo oculto de nuestros corazones, incluso lo oculto de nosotros por ignorancia o porque a veces, a lo mejor, tenemos sordera espiritual. A lo mejor estamos pidiendo algo que no nos aprovecha, algo que no es voluntad de Dios. Y esto puede pasar, esto nos pasa a todos en algún momento. ¿Por qué pasa?
porque una de dos somos ignorantes. Ahora, cuando digo esa palabra, no digo esa palabra con afán de ofender. Lamentablemente hoy en día hay personas que usan esa palabra para insultar, para ofender. Yo no lo uso con ese afán de ofender. Ignorante es decir que hay cosas en la palabra de Dios que nosotros desconocemos, no tenemos un conocimiento. Por X razón, a lo mejor no se nos ha enseñado o, seamos honestos, no hemos sido diligentes en buscar de Dios. No nos hemos fundamentado bien como debiéramos. O sea, tenemos cierta ignorancia de la palabra. Todos tenemos, en distintos niveles, pero todos tenemos cierto nivel de ignorancia de la palabra, porque nadie nunca va a conocer toda la palabra. O es sordera espiritual. Muchas veces Dios nos habla y nos dice algo y nosotros o no obedecemos, o obedecemos parcialmente, o nos demoramos para obedecer. Entonces, ¿qué pasa? Nos hacemos sordos, espiritualmente sordos. Entonces a veces no podemos escuchar. ¿Qué es lo que pasa? Leemos la palabra, Dios nos tiene que hablar de repente. Me acuerdo hace unos tiempos yo estaba atravesando por una dificultad. Y esto fue hace unos 8 o 9 años. Y en ese entonces yo estaba viendo sobre Operación Vidas Sólidas. Y me acuerdo que estaba en el área de producción y estaba reproduciendo lo que son los cartuchos. Si bien se acuerdan, antes eran unos 12 CDs, los discos compactos eran como 12, la gráfica. Y para armar todo eso es un proceso. Estaba yo armando unos 70. Y ese día nadie pudo llegar. Y yo me quedé como casi hasta las 3 de la mañana. Y yo me acuerdo que salí de la iglesia y yo, admito, iba un poco molesto, enojado, iba berrinchando. Señor, nadie me ayuda. Y yo iba haciendo mi berrinche. Estaba molesto, cansado, tenía hambre, estresado. El siguiente día era domingo. Entonces, eran casi las 3 de la mañana. E iba manejando por la Harbor, no, por la Euclid. Iba manejando y yo más iba ventilando, berrinches. Y de repente el Señor me habló. Fácil, me dijo, y me lo dijo en inglés, pero te lo voy a decir en español. Me dijo, se llama poniendo tu vida por el ministerio. Así de fácil. Y cuando Él me dijo eso, me quedé callado, porque esa palabra fue corrección. Eso que el Señor me dijo fue corrección. Y ahora dos cosas pasaron. Me quedé calladito, pero esto es lo maravilloso de nuestro Dios. Cuando yo recibí esa palabra en mi espíritu, además de la corrección, vino una gracia, me fortaleció como no se imaginan. O sea, no solo Dios me trajo esa corrección, me dio una gracia donde yo podía continuar y ya no continué quejándome. Dios me fortaleció. Llegué a la casa, a gusto me dormí. El siguiente día me desperté con toda la fuerza, físicamente con toda la fuerza y enérgico. No estaba cansado, no estaba desvelado como yo pensaba que iba a estar. Estaba como si hubiese dormido 8 horas y un buen desayuno de campeones. Así me sentía. Entonces Dios, aún en medio de la corrección, aún en medio cuando nos redarguye, nos da con ello su gracia y su fuerza. Ese es el Dios que tenemos. Gloria a Dios por ese Dios tan bondadoso, ese Dios tan lleno de gracia, ese Dios tan misericordioso que tenemos. Bueno, continuemos. Luego dice aquí, seguimos en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, básicamente nos esclarece los pensamientos, nuestras dudas, nuestras incertidumbres, cualquier confusión. La palabra de Dios puede discernir entre los dos. Y, déjate digo algo, si estamos orando por algo y a veces no queremos decir todo, como si Dios no sabe, Dios puede ver las intenciones de nuestro corazón. Él sabe si yo, por ejemplo, como creyente empiezo a pedir por algo, por alguien o por algún ministerio, Él muy bien sabe si hay algo detrás de esa oración. Por ejemplo, orgullo, ambición, algo que no es bueno. Y Dios lo sabe. Cuando yo estoy orando a menudo acerca de algo, de alguna promoción o acerca de algo que yo siempre le pregunto, Señor, escudriña mi corazón, examina lo profundo de mi ser. Y si ves en mí que hay algo de orgullo, soberbia, que quiero ser visto, por favor, Señor, revélamelo. Y si eso es lo que me está impulsando a pedirte lo que te estoy pidiendo, Señor, que nunca pase, que nunca me lo des, hasta que no sea que la petición de mi corazón sea pura y sea con integridad y con sinceridad. Que no venga de un lugar de soberbia o un lugar de orgullo o un lugar de autopromoverme, porque eso yo no quiero. Y si hay algo yo no quiero. Y es por eso que siempre invito al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo,
le digo, Señor, por medio de tu Espíritu, examina mi corazón, examina todo mi ser. Yo no quiero ser impulsado por algo que no es de ti. Y si lo que yo estoy pidiéndote no es de ti, o viene de soberbia o de orgullo, no me lo des, Señor. Y déjate digo algo, a veces no ha sido fácil, porque muchas veces las cosas que yo he pedido pueden estar relacionadas con el trabajo, en otras áreas de mi vida, con mi familia, y muchas veces yo tengo que pensar y examinar. ¿Es fácil? No, pero tenemos que hacerlo, tenemos que autoexaminarnos constantemente, y no solamente autoexaminarnos, invitar al Espíritu de Dios que venga y nos revele cosas, porque hay cosas que no son ocultas a nosotros, hay cosas que uno dice, no, si yo no soy así, y típicamente estas cosas se revelan cuando estamos bajo presión. De repente estamos enfrentando presiones en el trabajo, en el ministerio, de repente se nos llama la atención, y es en ese momento cuando estamos siendo probando. Es en ese momento cuando el corazón, si hay cositas en el corazón, ahí son expuestas, ahí se revelan, y uno se reacciona y dice, ay Dios mío, Señor, yo creí que yo lo había superado, ya lo había vencido. Y no, a menudo bajo presión, bajo el fuego, es cuando se exponen las cosas que aún permanecen en el corazón, que permanecen en la esquina, y muchas veces sin saberlo, pensamos que ya lo vencimos, que ya lo superamos, pero no, dice, no, ahí te queda un poquito más. Entonces, es lo que hace la palabra de Dios. Por eso tenemos que estar fundamentados en la palabra. Juan 14:26 dice, me fascina esta escritura. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando estamos nosotros enfocándonos en la palabra y estamos leyendo la palabra, seamos honestos, a todos nos pasa, a veces se nos olvida algo que leímos, o algo que escuchamos, o algo que anotamos. El Espíritu Santo, en ese momento oportuno, cuando Él te tiene que traer a memoria algo que Él te dijo, una decisión, algo que Él te pidió, te lo va a traer a memoria en ese momento. Otra vez vean lo que dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Muchas veces una de mis oraciones es cuando estoy, por ejemplo, en la palabra o en el servicio del domingo, y siempre hay algo que el Señor hay muchas cosas, pero siempre hay algo en particular que resalta que, ay Señor, esto es para mí. Algo que yo siempre le pido al Señor, tráeme a memoria estas cosas para que no se me olviden, porque a veces uno con el trabajo, con la vida cotidiana, se nos olvida, ¿no? A veces se nos olvida. Entonces, ¿qué digo? Señor, tráeme a memoria esto que tú me estás enseñando, no solamente por traérmelo a memoria, sino cuando llegue el momento para aplicarlo en mi vida. Tráemelo a memoria, Señor. Y luego vean lo que dice esto, regresando al mismo versículo 26. Él os enseñará todas las cosas. Déjate digo algo. Cuando leemos este versículo, Él os enseñará todas las cosas, no está limitándose solamente a la palabra de Dios. No está limitándose a verdades espirituales. Él os enseñará todas las cosas. ¿Está luchando como esposo? ¿No sabes cómo ser un buen esposo? Él os enseñará todas las cosas. ¿Está luchando como padre? Y hay cosas que no sabes cómo enfrentar o cómo abordar, cómo instruir. Él os enseñará todas las cosas. O a lo mejor eres una mamá y tienes la misma lucha. O a lo mejor eres un gerente en tu trabajo o un empleado en tu trabajo y estás buscando cómo hacer algún proyecto, cómo realizarlo, cómo tener unos resultados máximos. Él os enseñará todas las cosas. Amados hermanos, esto no es para limitarlo solamente a la palabra de Dios. El Espíritu Santo, que todo lo sabe, nos enseñará todas las cosas. No dice todas las cosas espirituales, no dice todas las cosas de la palabra, aunque obviamente lo incluye. Dice, Él os enseñará todas las cosas. Todo nos va a enseñar, cualquier cosa que nosotros le pidamos y invitemos su presencia, Él nos va a enseñar. Y aparte de eso también nos recordará todo lo que Él nos ha dicho. Gálatas capítulo 3, versículo 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu, aquel es Jesús. ¿Quién es el que da el Espíritu Santo? Jesús. Dio el soplo a los apóstoles. Es Jesús.
No voy a entrar mucho a esto, pero si has tomado nuestro discipulado Operación Vidas Sólidas en nivel 2, sabrás que es Jesús el que bautiza con el Espíritu Santo. Dice, aquel pues que os suministra el Espíritu, que es Jesús, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? Cuando nosotros estamos en la palabra, cuando nosotros estamos creyéndole por cosas de oír a Dios, entonces Él puede obrar milagros por medio de nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Fe. O la hace por las obras de la ley o por el oír con la fe. Jesús nos da el Espíritu. Y cuando Él empieza a obrar en nuestras vidas, entonces Él las hace por medio de la fe. No por las obras, por la fe. Y déjate igual, cuando hablo de milagros. A veces cuando hablamos de milagros, solemos pensar en los prodigios, en las señales, en las sanidades instantáneas. Pero ¿sabes cuáles son los milagros más profundos? La vida transformada, el matrimonio restaurado, el hijo o la hija descarriada que regresa a casa. Los milagros más potentes que mayor impacto tienen son aquellos que toman tiempo, son aquellos que la gente sabe que esto es de Dios. No siempre van a ser cosas como prodigios y señales, y aunque lo incluye, pero a menudo los milagros son aquellos que la persona nunca ve llegar, y de repente ven a una persona que se sabe que no era una persona completamente perdida, y ahora es una persona apasionada por Dios, completamente transformada. De esas cosas donde aún el impío, aún el incrédulo dice, esto es de Dios, porque este hombre era tal y tal, esta mujer era tal y tal. No, este es Dios. Donde aún el mismo ateo, el mismo incrédulo, el mismo impío da testimonio con su palabra, da testimonio de la fuerza de Dios, del poder de Dios, de la gloria de Dios. Y esos son en verdad lo que yo considero los mejores, los mayores, los más impactantes milagros en las vidas de todos nosotros. Bueno, beneficios. Porque es importante oír la voz de Dios. Amado hermano, si quieres tener relación con Dios, no puedes tenerla si no oyes a Dios. Para tener una relación con Dios, tenemos que oír la voz de Dios. Tenemos que oír lo que Dios nos está diciendo, no solamente por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de nuestra oración lengua espiritual. Juan 6:3 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Qué interesante, por cierto, Jesús dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es Jesús el que te está hablando. Ahora, sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros y nos indica ciertas cosas, pero recuerden, el Espíritu Santo no hace nada, solo hace lo que Jesús le dice que haga. Entonces, es Jesús el que nos está hablando directamente por medio del Espíritu Santo. Todo lo que Él nos dice es vida. Es eso, como dice aquí el versículo, son espíritu y son vida. Podemos oír y tener la certeza de que estamos oyendo de Jesús, de que estamos oyendo de Jesús por medio del Espíritu y nos está guiando. Entonces, si tú, los beneficios de oír la voz de Dios, sabrás lo que Dios te está diciendo, conocerás la voluntad de Dios, sabrás lo que cómo te está instruyendo en alguna circunstancia en tu vida, cualquier cosa. Y Dios, y muchas veces, aún en tu duda, aún en tu incertidumbre, Dios te habla. Cuando yo tenía un poco menos de un año de salvo, esto es algo que nunca se me olvida porque a mí me impactó. Yo estaba, si bien recuerdan, en nivel 2 de Operación Vidas Sólidas, tomábamos un tiempo donde oramos y ayunamos y buscamos de Dios acerca de nuestro rol. Señor, soy salvo, ¿a qué me has llamado? ¿Cuál es mi llamado en tu reino? ¿A qué me has capacitado? Y me acuerdo que duró un tiempo, eran 4 horas, estaba 4 horas orando, ayunando, y cuando ya estaba por concluir la 4ª hora, me acuerdo que el Señor me habló claramente en mi espíritu y me dijo lo que era mi llamado. Y en ese momento yo me asusté. Cortó mi concentración, abrí los ojos y lo primero que le dije, Señor, yo no puedo hacer eso. Primero dijo, yo no soy digno de hacer eso y yo no lo puedo hacer. Pero no me dijo nada. Entonces yo terminé, lo anoté y ya. Terminé el curso, pasó un mes me acuerdo que estaba un martes, pasó un mes y un martes yo fui al parque, estaba en mi almuerzo de trabajo y me gustaba mucho ir a un parque que estaba cerca y empecé a orar, a leer la palabra y se me vino a la mente eso que el Señor me había dicho. Dije, Señor, entonces dije,
¿será que fue Dios o solamente fui yo? Y me acuerdo que salí y empecé a orar en el Espíritu. Le dije, Señor, tú me dijiste esto hace un tiempo. ¿Eras tú o era yo? Y empecé a orar. Pasó, quién sabe, una media hora. Yo estaba orando en el Espíritu. Y otra vez, claramente en mi espíritu, oí lo que Dios me dijo. Y otra vez yo respondí, Señor, yo no soy digno de hacer eso. Pero esta vez Dios me respondió. Vean lo que me dijo. Me dijo claramente, lo que Dios ha limpiado, no llames tú común. Ahora, obviamente, esa es una palabra que Dios le dio a Pedro cuando estaba por llevarlo a la casa de Cornelio. Pero esa palabra fue una que me resaltó a mí, fue una palabra que Él me dio a mí cuando yo estaba buscando de Dios. Porque yo sí, con toda y esto nos pasa a muchos de nosotros, pensamos que no somos dignos de nuestro llamado. Pensamos que porque hemos pecado, porque hemos caído, porque somos imperfectos, que no somos dignos y nos descontamos. ¿Por qué? Porque no nos estamos viendo a la luz de la palabra. Nos estamos viendo a la luz de nuestros ojos, a la luz de nuestra opinión, de nuestro criterio. Y la palabra de Dios no nos instruye eso. Tenemos que vernos nosotros a la luz de la palabra de Dios. En otras palabras, tenemos que vernos como Dios nos ve. Él nos ve, Él cuando nos ve a nosotros, Él ve a Jesús. Él nos ama igual a Jesús. Él nos ve igual a Jesús. ¿Qué nos dice la palabra? Somos la justicia de Dios. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. No porque nosotros somos justos, no porque por nuestra propia... No, para nada. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cómo es que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús? Vean lo que dice aquí, y no leí esto más temprano, pero quiero leérselos. Vean lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que no conoció pecado, fue hecho pecado. Y el que no es justo, fue hecho justicia de Dios en Cristo Jesús. Este es el gran intercambio que hizo Jesús, la muerte de Jesús por nosotros. Es increíble esto que estamos leyendo, amados hermanos. Entonces, me desvié un poco, pero quería compartir eso con ustedes. Entonces, regresando a los beneficios de oír la voz de Dios, es importante que cuando nosotros estamos como creyentes, es importante que nos fundamentemos en la palabra de Dios para hacer nuestro corazón más sensible a las indicaciones del Espíritu Santo, para hacer nuestro oído más afín a la voz de Dios. Y la única manera que podemos hacerlo es meternos en la palabra de Dios. La palabra escrita, la palabra declarada, la palabra confesada, la palabra predicada. Oír la palabra de Dios. Y oír y llenar nuestro corazón desde la palabra de Dios. Llenarnos. Es por eso que el discipulado aquí en nuestra iglesia es tan potente, que es como una inundación de pura palabra, de la palabra de Dios. Y un límite, y limitamos toda la basura del mundo. Es por eso que transforma vidas. Y cambia tu vida porque nosotros entregamos la vida al Señor Jesús. Y Él usa esta poderosa herramienta para transformarnos. Ya para terminar, para concluir, Juan capítulo 6, versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, como les dije más temprano, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Tenemos a un Espíritu de Dios que no solamente nos trae en memoria todo lo que nos ha dicho el Señor Jesús, todo lo que habrá de pasar. Y déjate digo algo, aquí no estamos hablando solamente del fin de los tiempos. Estamos hablando de tu vida, de mi vida. El Espíritu Santo nos advierte, nos avisa, nos dice acerca de las cosas venideras en nuestras vidas para prepararnos. Entonces, tengamos esa certeza, mis amados hermanos y hermanas, que nosotros podemos oír la voz de Dios. La palabra de Dios expresa es la palabra de Dios escrita que está aquí, la Biblia. Enfoquémonos en lo que nos dice Dios. Enfoquémonos en su palabra. No hay que enfocarnos en lo que pensamos, en lo que sentimos. No hay que dejar que las circunstancias dicten lo que creemos. Hay que dejar que la voz de Dios sea la que nos guía. Hay que dejar que la palabra de Dios dicte lo que nosotros creemos, porque así debe ser. Y creamos lo que dice. Aunque no lo sintamos,
Los sentimientos son fluctuantes. Y aprendamos a ignorar los sentimientos. No estoy diciendo que no son importantes, son importantes. Pero los sentimientos a menudo son fluctuantes. No van a estar siempre alineados a lo que dice la palabra de Dios, a la verdad de la palabra de Dios. Entonces hay que aferrarnos a la palabra, agarrarnos a la palabra sin importar lo que estamos viviendo, sintiendo, atravesando, y creer en lo que Él nos ha dicho. Bueno, espero que este mensaje te haya bendecido como a mí me haya bendecido. Te voy a invitar el próximo martes, donde vamos a continuar la segunda parte de este mensaje. El mensaje de hoy es oyendo la voz de Dios. La segunda parte es respondiendo a la voz de Dios. Una cosa es oír la voz de Dios, una cosa es actuar, responder a la voz de Dios. Entonces la semana que viene voy a hablarles acerca de lo que es responder a la voz de Dios. Los dejo con ese pensamiento. Y antes de terminar, quiero invitarte a que, para que todo lo que el Señor nos ha ministrado, que sea una verdad, no una verdad que sepamos, una verdad que aplicamos en nuestras vidas. Algo que el Señor nos habla y nos va a enseñar cómo ministrar, cómo caminar en estas verdades. Entonces, ahí donde estás, quiero orar contigo y quiero declarar también bendiciones sobre tu vida. Entonces, oremos. Amado Padre, gracias por esta palabra que nos has traído esta noche, Señor. Gracias, Señor, que tú con toda tu sabiduría, con tu amor, con tu gracia, Señor, has depositado esta palabra para todos nosotros esta tarde, Señor. Un regreso a los fundamentos de tu palabra, Señor. Yo te pido en este momento, Señor, que en lo que seguimos caminando contigo, Señor, que hagas nuestros oídos más afines a tu palabra, que siempre tengamos oídos para oír, ojos para ver lo que tú le estás diciendo a tu iglesia, Señor. Y que en la medida que vamos avanzando esta semana, Señor, que por medio del Espíritu Santo, así como nos dice tu palabra, que tú traigas a memoria estas cosas, Señor. Trae a memoria todas estas cosas, Señor, y nos muestres aquellas cosas que han de venir en nuestras vidas, Señor. Te amamos y te adoramos, Señor, por tu palabra. Te amamos, Padre, porque enviaste a tu precioso Hijo, Señor. Y a ti, Jesús, porque nos has dado el precioso Espíritu Santo. Te damos gracias por todo, Señor. Y en este momento, Señor, yo declaro bendiciones sobre cada corazón precioso que está escuchando este mensaje. Declaro bendiciones espirituales, declaro bendiciones en sus vidas, provisión, declaro bendiciones en sus matrimonios, en sus familias, con sus hijos, en su salud, Señor, en sus finanzas, en sus trabajos, en sus escuelas, donde quiera que toque la planta de su pie, Señor. Declaro bendiciones sobre todos ellos, Señor, para que puedan no solamente vivir la bendición tuya, sino sean bendición para otros, y que otros puedan ver la bendición que es derramada sobre ellos y quieran acercarse a ti, Señor, y decir: yo quiero a ese Dios que te restaura, a ese Dios que te sana, a ese Dios que te ayuda, a ese Dios que te guía, a ese Dios que te ama. Te damos gracias por todo, Señor. Te amamos y te adoramos, y todo esto te lo pedimos y lo recibimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.